En este video vamos a saber cómo está operando un hotel todo incluido de lujo ubicado en Cancún. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento, yo soy Mariel de Viaje. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de esta serie especial, Los viajes en tiempos de COVID-19. Esta es mi crónica. Para las personas que no sepan o no estén tan familiarizadas, los hoteles todo incluido son conceptos que por la tarifa que tú pagas te incluyen todo en tu estancia, es decir, la comida, bebidas, amenidades, acceso a las áreas comunes, entre otras. Este hotel en el que estoy específicamente es un todo incluido de lujo, porque incluso en este tipo de hoteles hay categorías. Quiero platicarles que estoy grabando diferentes conceptos de hoteles en Cancún. Ya grabé un hotel cadena, también grabé un hotel hostal y actualmente estoy en un hotel todo incluido de lujo. Esto es porque quiero informarles cómo es hospedarte en estos momentos en diferentes tipos de hoteles para cubrir todos los segmentos. Nuestros hoteles en general funcionan con muy altos estándares internacionales. Tenemos de la mejor hotelería del mundo aquí en el estado. Pero ahora se han tenido que intensificar porque hay acciones nuevas que se han implementado en hoteles, en restaurantes, en eliminación de menús impresos, en la manera como se limpia una habitación, en la manera como procede ahora el servicio en los bares y en el servicio de las habitaciones. Y la idea es que ahora todo el servicio turístico que tiene que ver con el visitante, desde que sale del aeropuerto, el transporte, un museo, un restaurante, el hotel, todos cumplan estos requisitos. Y parte de eso es invitar al huésped y invitar al visitante, porque todos tenemos que cumplir esta regla. La reapertura parcial del turismo significó el regreso de más de 10,000 trabajadores. Los hoteles todo incluidos son alternativas por sus grandes espacios. Pero, ¿qué les preocupa a los viajeros? En encuestas se ha demostrado que en la actualidad preguntan más por las medidas sanitarias que por los precios. ¿Las tarifas incrementarán? Según encuestas, el 40% de los líderes de la industria opinan que los precios se mantendrán. Un estudio de Deloitte asegura que la percepción de seguridad de hospedarse en un hotel subió un 2%. Para incrementar la confianza, cadenas hoteleras como Palace Resorts participaron en la creación del Safe Travel Stamp de la WTTC. Como podemos ver desde la llegada, son muy notorias estas implementaciones y protocolos. Sí, muchas gracias. Bienvenidos. Ay, qué amable, muchas gracias. En cuanto llegamos, se sanitizó nuestro equipaje, se hace una desinfección de todos los equipajes, o sea, de la maleta en general. Todas las personas traen un cubrebocas, también pasamos por el tapete sanitizante para desinfectar la suela de nuestros zapatos. Encontramos marcas en el hotel, principalmente en las áreas en donde se puede concentrar la gente, que es en esta fila para hacer el check-in. Miren, como pueden ver, aquí están estas marcas para que el huésped guarde la distancia social. Y aquí en el área de recepción encontramos acrílicos para separarnos, obviamente, de la persona que nos está atendiendo, y en todo momento también te ofrecen gel antibacterial. También me acaban de tomar la temperatura y están registrándolo en un papel. Ahorita me voy a acercar para hacer el check-in. Esta es una declaratoria de salud para saber que no tienes síntomas. En los elevadores solamente puede entrar un máximo de 2 personas, y aquí mismo en los elevadores, vean, de hecho, están estos círculos de demarcación de distanciamiento social. Este sello garantiza que tú como huésped vas a ser el primero que va a entrar a una habitación que está completamente sellada y sanitizada. Miren, la manera en la que en este hotel puedes acceder a tu habitación o tu llave de la habitación es la pulsera. Así que entremos y rompamos este sello de Purely Palace. Una vez que llegas a tu habitación, te encuentras con este kit que contiene toallas húmedas, cubrebocas en caso de que tú no traigas, y también gel antibacterial.
Tengo que contarles una historia. Yo ya tenía programado grabar en otro hotel todo incluido, pero desafortunadamente no llegamos a un acuerdo de grabación. Si ustedes me siguen en Instagram, habrán visto en mis historias lo que sucedió. La cuestión aquí es que yo quería grabar cómo estaban nebulizando y sanitizando las habitaciones, y el hotel al que inicialmente iba a ir no me dio el acceso. Algo que para mí es sumamente importante porque sé que es una de las mayores preocupaciones de los viajeros. A raíz de eso, y como ustedes lo vieron en mis historias, me quedé sin hospedaje y Moon Palace me abrió las puertas para que hiciera esta grabación, para que yo entrara hasta las habitaciones y pudiera grabar sus áreas comunes en general y, por supuesto, los informara. En The Grand Moon Palace es el segundo hotel de Palace que está abierto en este tiempo, y a partir del 1 de julio vamos a abrir los otros hoteles. Nos hemos preparado mucho, no dejamos de trabajar diseñando cómo íbamos a darle forma a muchos procesos que ya teníamos implementados desde hace muchos años, porque son parte de los protocolos de seguridad de los hoteles. Nos preparamos con eso y con cursos, y en nuestro caso pues fuimos un poquito más allá porque estuvimos revisando todo lo que se hace a nivel mundial para garantizar que tuviéramos procesos adecuados. Para conocer a profundidad el sistema de limpieza que llevan a cabo en sus habitaciones, me permitieron entrar a un cuarto para ver parte del proceso del protocolo Purely Palace. En esta misma habitación dejé la cámara grabando para conocer parte del proceso de nebulización al que únicamente puede entrar una persona que porta un traje especial y una mascarilla. Y desde afuera pude sentir la potencia de los químicos que están usando para nebulizar las habitaciones. Y el hecho de abrir la puerta y romper este sello te da confianza. Una seguridad adicional quizá es que nuestras habitaciones por lo menos tienen un día de purificación entre una estancia y otra, ¿no? Se hace toda la limpieza, se hace todo el proceso que tú pudiste atestiguar de nebulización, en donde con un equipo especial y un traje especial el personal lo aplica y se deja sellado el cuarto por lo menos 24 horas para que esté de manera segura preparado para la siguiente estancia. Además de que cuando llegas, de por sí el hotel, tengo que decir, huele muy rico, y en las habitaciones el aroma de limpieza es perceptible. Entonces esto también te da una sensación, es eso, sensación de mayor seguridad, y creo que eso es muy importante, sobre todo en estos momentos. Mira, las albercas de aquí están abiertas, completamente abiertas. Abrimos con todo, o sea, con toda la oferta y con mucha creatividad también para añadir y asegurarnos de que todos puedan disfrutar lo que son unas vacaciones, no como sentirse restringidos, ¿no? Como podemos ver, todas las albercas del hotel están completamente abiertas. Claro que se le aclara al huésped que es muy importante mantener su sana distancia. Por ejemplo, podemos ver personas aquí atrás de mí que están manteniendo su distancia, permaneciendo con los grupos de personas con los que vienen. También ayuda bastante que la afluencia y la ocupación en el hotel sea menor. En el tema, por ejemplo, de los camastros, que es un área de contacto, por así decirlo, también se nebulizan todos los días, además de la limpieza regular que se le da, ¿no? Por otro lado, en las cuestiones de químicos y de mediciones de las albercas, hay un control muy estricto que también, por cierto, se audita, donde se hacen pruebas que garanticen que puedas tener una área segura para los huéspedes. Una de las preguntas más comunes de la gente es si los huéspedes deben de traer forzosamente o no un cubrebocas. Me voy a quitar para explicarles qué sucede. El hotel, por ejemplo, en este caso, este hotel y muchos otros prestadores de servicios turísticos con los que me he encontrado en Cancún, me explican que cuando los lugares son abiertos y las personas están caminando libremente o haciendo diferentes actividades al aire libre, mientras no estén cerca de otros huéspedes interactuando, platicando y únicamente permanezcan con el grupo de personas con los que vienen, no hay ninguna complicación y tampoco es
forzoso ni obligatorio traer un cubrebocas. Es esa la razón principal de que un hotel como este no te obligue como huésped a traer el cubrebocas todo el tiempo y en todo momento. Tenemos cartas de compromiso, nosotros tenemos que ser sinceros profesionalmente, que si no nos sentimos bien, bueno, tenemos nosotros que notificarlo para que la empresa entonces tenga conocimiento de nuestros estados de salud. Y les toman temperatura. Temperatura, sí. Tenemos 3 filtros para pasar. Uno de los protocolos de los empleados es cambiarse cada 4 horas el cubrebocas. Para tener control de esto, tienen diferentes colores, es decir, en caso de que alguna persona que supervise el cambio de cubrebocas note que el color del cubrebocas del empleado es el mismo, quiere decir que no se lo cambió. La verdad es que me parece una muy buena estrategia para checar que tu personal está cumpliendo con la normativa que impusiste de cambiarte el cubrebocas cada determinado tiempo. Ahorita el semáforo está en naranja y las playas públicas están cerradas. El hotel está enfrente de una playa y sus huéspedes tienen permitido transitar por la misma. Bueno, creo que en este espacio de la playa se puede mantener la distancia social sin ningún problema, porque vean la cantidad de espacio que hay en general, también la separación de los camastros y no hay mucha concentración de gente, así que en esta playa, que es la playa que está enfrente del hotel, pues sí, definitivamente la distancia social se puede lograr. Como ustedes saben, en muchos hoteles se ofrecen desayunos buffet y principalmente en los hoteles todo incluido. En este hotel no es la excepción, de hecho ellos tienen varios restaurantes y en algunos de esos restaurantes por la mañana había antes desayunos buffets, pero ahorita están cancelados y en su lugar la gente puede pedir su desayuno a la carta. De hecho, desde que llegas, descargas el menú con tu código QR y listo. Nosotros ahorita ya pedimos a la carta y es esta la manera en la que vamos a desayunar, no acercándonos a un buffet. Este hotel es enorme y dentro tiene diferentes tiendas como esta que ven aquí, en donde pueden comprar desde lentes, accesorios, ropa, etcétera. Todas estas tiendas están completamente abiertas para los huéspedes, es decir, los huéspedes pueden entrar, comprar todo, sus empleados, las personas que están atendiendo esta tienda, traen sus respectivos cubrebocas e incluso veo por ahí algunas personas que traen caretas. A mis espaldas vemos un bar. Este es uno de los bares pues, más populares dentro del hotel y más concurridos también. Lo que me platican es que, como pueden ver, hay una barra con sillas y estas sillas todo el tiempo las están moviendo para guardar la distancia social entre los huéspedes y que la gente sepa que se puede sentar con el grupo de personas que vengan o con su pareja, en este caso, si vienen con su pareja, pero no pueden pegarse. Además de albercas, este hotel tiene toboganes e incluso una piscina de olas que operan con normalidad. No solo en el área de recepción, sino también en la zona de atención a los huéspedes, como podemos ver, tienen estos acrílicos para la separación y encontramos en cada una de sus mesas gel antibacterial para que las personas se puedan poner constantemente gel antibacterial. De hecho, yo voy a aprovechar. También en diferentes zonas y puntos del hotel tienen estaciones sanitizantes para que te pongas gel antibacterial. Y justamente afuera del elevador vemos estas etiquetas, estos círculos en el piso para que la gente recuerde que debe de guardar su distancia social. Este hotel tiene diferentes restaurantes de especialidad, como este llamado Jade. ¿Cómo están operando estos restaurantes? Desde que llegas te ofrecen gel antibacterial. Todos sus meseros sin excepción y el personal traen cubrebocas. Además, cabe destacar que su menú lo tienen digital. Tú lo escaneas con un código QR y esto te permite ya no estar en contacto con una carta tangible. Vamos a probar uno de estos platillos que tienen. Esta es una piedra volcánica, por si se lo preguntaban. Y este es guayú, un corte pues bastante rico. Así que vamos a probarlo.
Esta barra, esta zona se llama tapas y vinos. ¿Qué sucede? Que antes esto estaba abierto por lo que me explican y ahora tiene un acrílico de por medio para que la gente cuando vaya a solicitar qué tapa quiere comer, pues no le escupa, no se acerque, ni mucho menos. Así que, bueno, estas son de las implementaciones que está haciendo el hotel. Al inicio del video les platiqué la situación que tuve respecto a lo difícil que resultó grabar un hotel todo incluido y al final este hotel me abrió las puertas y eso me deja ver que están siendo muy transparentes con sus protocolos, que tienen plena confianza de los métodos que están implementando de sanidad para pues procurar, reitero, crear este lazo de confianza entre los huéspedes. Muchas veces cuando pensamos en viajar a un destino y viviendo la situación que estamos pasando ahorita, nos podemos crear diferentes expectativas. Pero en el momento en el que llegamos a un sitio como este, a un hotel todo incluido, que yo pienso parece un destino dentro de otro destino, pues porque básicamente aquí puedes tener todo a tu alcance, tanto albercas, en este caso aquí hay parque acuático, playa, y eso te permite sentir que estás de vacaciones sin la necesidad de trasladarte de un punto a otro o de encontrarte incluso con sitios que estén cerrados. Y el hecho de que tengan operando todo su hotel hace que te sientas un poco más cercano o que se asemeje la experiencia un poco más a cómo eran las vacaciones antes de que sucediera esta situación actual que vivimos. Sé muy bien que hoteles como este lo que más buscan es la comodidad del huésped, que cuando llegan se sientan en casa, que puedan disfrutar sus vacaciones, etcétera. Pero sí veo la importancia de que en espacios cerrados y en donde se puede estar próximo a otro huésped, se pida de manera necesaria traer el cubrebocas y por otro lado que también los viajeros tengan este criterio de que cuando estén en un espacio cerrado traigan un cubrebocas y traten de mantener esta distancia social. ¿Qué he de decir? Como el hotel es muy grande, esto es más fácil, el distanciamiento es más sencillo y como tienen muchas zonas al aire libre, también es más sencillo lograrlo, pero reitero, en espacios cerrados, sobre todo cuando el huésped está llegando, por ejemplo, a hacer el check-in y se va a acercar a los empleados del hotel. Si los empleados del hotel ya de por sí, el personal en general trae un cubrebocas, tú como viajero también es importante que seas responsable en cuidar al personal del hotel, en cuidarte a ti y en cuidar a tu familia trayendo el cubrebocas cuando vas a hacer el check-in, por ejemplo, y en estos espacios cerrados. Como viajeros lo que buscamos es alejarnos un poquito de la concentración de gente. En este caso, por ejemplo, aquí en el hotel tienes que hacer una reservación para entrar a algunos restaurantes, principalmente a la hora de la cena. Lo que yo hice para evitar esta concentración de personas fue hacer mis reservaciones un poco más tarde, por ejemplo, la cena a las 9:30, que ya la mayoría de la gente no está cenando a esa hora y el espacio y el restaurante está menos ocupado. Incluso con todo y que están operando con una baja ocupación. Luego voy a hacer este vuelo Cancún, Ciudad de México con Viva Aerobús para platicarles cómo están operando aerolíneas de bajo costo como Viva Aerobús, concretamente cuáles son sus protocolos de seguridad y sanidad. Yo soy Mariel de Viaje y te invito a que veas los otros videos de esta serie llamada Los viajes en tiempos de COVID-19. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Para mí su opinión ahorita es lo más importante. Si bien yo estoy viviendo esta experiencia, lo que ustedes piensen me interesa mucho. Síganme también en todas mis redes sociales para estar al pendiente de lo que estoy grabando y de todo lo que está sucediendo.